Vale, pues vamos a hacer un par de ejercicios más de factores de conversión, pero en este caso con unidades de volumen y de densidad, que son un poco más complejos. Eh, entonces, vamos a ver si nos enteramos, ¿de acuerdo? Eh, las unidades de volumen se puede medir, el sistema internacional te dice que es el metro cúbico, ¿de acuerdo? Pero un volumen se puede medir perfectamente en litros, se puede medir en decilitros, en centilitros, mililitros, todo esto estáis acostumbrado a verlo pues, en los envases en botellas y tal, en agua, en refrescos, se suele medir en eso. Aunque el sistema internacional sería el metro cúbico. Eh, Va a haber ejercicios donde nos van a dar metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, o va a haber ejercicios donde nos van a dar de esta forma. Quiero que sepáis que todo corresponde a unidades de volumen, ¿vale? Todo corresponde a unidades de volumen. Que aunque aquí ponga litro y aquí ponga metro cúbico, el metro cúbico no mide una distancia, ¿vale? Importante. Todo eso son unidades de volumen, ¿de acuerdo? Y al ser todo unidades de volumen, se puede cambiar de un lado a otro perfectamente. ¿Cuál es la equivalencia? Pues debéis que saber que un litro corresponde a un decímetro cúbico. Esto es importante. Un litro es igual a un decímetro cúbico. ¿De acuerdo? Sabiendo esto ya va a ser mucho más fácil el cambio de unidades. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar con uno muy sencillo que va a ser 25 metros cúbicos. Yo lo quiero pasar, por ejemplo, a decímetro cúbico, me da igual. ¿Vale? 25 metros cúbicos a decímetro cúbico. ¿Cómo empiezo? Ya sabéis, colocamos nuestra cantidad en nuestra unidad inicial. Y ahora colocamos una fracción para eliminar aquello que no queramos y conseguir aquello que queramos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no queremos? No queremos el metro cúbico. Por lo tanto, ¿dónde lo voy a colocar? Pues si este está arriba, yo lo voy a colocar abajo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir el decímetro cúbico. Lo coloco arriba. La misma pregunta de siempre. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Metro cúbico o decímetro cúbico? Sabemos la escala y sabemos que el metro cúbico es mayor, por lo tanto colocamos un 1 al lado de metro cúbico. Y ahora tenemos que saber cuántos decímetros cúbicos son un metro cúbico. Pues si en la escala tenemos el metro cúbico, decímetro cúbico lo tenemos justo abajo, el centímetro cúbico lo tenemos aquí. Este salto son 1000, ¿vale? 3 ceros, ¿de acuerdo? Pues sería multiplicar 25 por 1000, que es 25.000 decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Esto, si en algún caso que os dijera, vale, cambiarlo a litro, sabiendo que un litro corresponde a un decímetro cúbico, esto es igual a 25.000 litros, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que saber. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. Yo quiero pasar, no sé, me lo voy a inventar, 38 centímetros cúbicos a centilitros, ¿vale? Un tanto extraño. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Ya os dije que esto era un pelín más complejo, pero bueno, vamos a ir paso a paso. 38 centímetros cúbicos. Lo queremos eliminar, obviamente. Entonces, como estos son dos unidades de volumen, pero digamos que están en diferentes escalas, ¿vale? Una está medida por una unidad de espacio al cubo y otra está medida por una unidad simple. Tenemos que conseguir primero pasar de aquí a decímetro cúbico, para después, porque como sabemos que un decímetro cúbico es un litro, pues después conseguimos el centilitro, ¿vale? Que queremos. Entonces, vamos a pasar 38 centímetros cúbicos, que queramos eliminarlo, a decímetros cúbicos. ¿Cuál es más grande de los dos? Pues el decímetro está más arriba y esto sería 1000. ¿De acuerdo? Esto se te va con esto. El decímetro cúbico que hemos dicho que es igual que el litro, ¿de acuerdo? Entonces da igual cuál pongamos, litro o decímetro cúbico. ¿Qué queremos eliminar? Queremos eliminar el litro o el decímetro cúbico. Queremos conseguir el centilitro. ¿Cuál es más grande de los dos? Pues esto está más arriba en la escala. ¿Y cuántos centilitros son un litro? Centilitros son 100, ¿vale? Esto se te va con esto y se te queda el centilitro solo, que es lo que queremos conseguir. Es decir, 38 hay que multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 1000.
que al final te sale 3,8 centilitros, ¿vale? Esto es un pelín más complejo, lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, poco a poco vamos practicando, ¿de acuerdo? Y por último vamos a hacer un ejercicio de densidad, de factor de conversión de una unidad de densidad. La densidad, ya lo veremos, ¿vale? Más adelante, se mide por una unidad de masa dividido entre una unidad de volumen, ¿vale? Masa entre volumen. Por lo tanto, ¿qué unidad de masa puede ser? Pues puede ser kilogramos, gramos, centigramos, hectogramos, lo que sea. ¿Y qué unidad de volumen puede ser? Pues puede ser centímetro cúbico, puede ser metro cúbico, puede ser litro, decilitro, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio que sea, por ejemplo, 1,37 hectogramos partido centímetro cúbico y yo lo quiero pasar a gramos partido de metro cúbico. Ya veis que el nivel va pues cada vez incrementando. Pero os tiene que dar igual, ¿vale? Si ya domináis un poquito esto, sabéis que es fácil, que es paso a paso, ¿vale? Eliminando una unidad cada vez y muy bien, ¿vale? 1,37, colocamos las unidades, hectogramos partido centímetro cúbico. Y empezamos con nuestros factores de conversión. Primero de todo, ¿qué queremos eliminar? El hectogramo, ¿vale? Empezamos por ahí. Hectogramo, si lo quiero eliminar, pues lo pongo en el lado contrario, en este caso abajo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? El gramo, ¿vale? Lo pongo arriba. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Cuál es más grande de los dos? Pues el hectogramo está más arriba en la escala, es más grande. Colocamos un 1. ¿Cuántos gramos son un hectogramo? Pues están 2 escalones más por encima, por lo tanto será 100. Perfecto. Ya, fijaos lo que pasa. Se me va el hectogramo. He conseguido ya el gramo, que es lo que quería. Y ahora necesito conseguir el metro cúbico. Tengo centímetro cúbico. Pues vuelvo a hacer otra fracción. Centímetro cúbico, ¿dónde lo tengo? Abajo, ¿verdad? Pues lo coloco arriba. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Metro cúbico, lo coloco abajo. Y ahora me hago la misma pregunta. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Centímetro cúbico o metro cúbico? Pues debemos saber que el metro cúbico es mayor. Y ahora, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Pues si recordamos la escala, tenemos el metro, el decímetro y el centímetro, ¿vale? Al cubo. Al ser al cubo, cada salto son 3 ceros, se le añaden 3 ceros. Como hay 2 saltos, se le añadirían 6 ceros, ¿vale? 1.000.000, ¿de acuerdo? Pues ya lo tendríamos. Que hemos conseguido que el centímetro se me vaya con ese centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Y al final nosotros tenemos 1,37 por 100 por 1.000.000. ¿De acuerdo? Y estos son 2,80. Esto se podría poner 1,37 por 10 elevado a 8 gramos partido de metro cúbico. Esto se llama notación científica, que es lo que veremos a continuación, ¿vale? Los siguientes vídeos irán sobre notación científica, que ya supone que os sonará, pero bueno, lo veremos un poquito en detalle y veréis que es muy fácil. Pues nada, eso es todo.